Seguro que esta escena les suena. La tarea de matemáticas en casa, la frustración, los problemas que no salen. A ver, ¿por qué para algunos chicos los números son pan comido y para otros una verdadera pesadilla? ¿Será que algunos nacen con un cerebro para las mates y otros no? Bueno, hoy vamos a desentrañar ese misterio con una investigación clave que, créanme, nos da una respuesta bastante clara. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este enigma, porque la dificultad con las matemáticas es, en serio, un rompecabezas que la ciencia lleva años tratando de armar. Y es que esta es la pura verdad, ¿no? Para un montón de estudiantes, las matemáticas son como chocar contra una pared desde el primer día. Y ojo, no es solo una percepción, es un fenómeno real, súper estudiado. ¿Y por qué importa tanto todo esto? Porque va mucho más allá de sacar una buena o mala nota. Piénsenlo. Hoy en día todo es tecnología, datos, y las matemáticas son el lenguaje de ese mundo. Así que si no entendemos de raíz de dónde viene el problema, ¿cómo vamos a encontrar soluciones que de verdad funcionen? Entonces, ¿cuál es el origen del problema? Bueno, en esta investigación científica hay, digamos, dos grandes sospechosos, dos teorías principales que compiten por explicar el misterio. Vamos a analizarlas, a ponerlas frente a frente. Aquí están nuestros dos sospechosos. Por un lado, la hipótesis del módulo numérico defectuoso. Esta dice que el problema es de base, como si la calculadora interna que tenemos para entender cantidades viniera fallada de fábrica. Por otro lado, la hipótesis del déficit de acceso. Esta sugiere algo muy distinto. La calculadora funciona bien, el problema es que no podemos leer los botones, o sea, no conectamos bien los números que vemos, los símbolos, con lo que de verdad significan. Ok, vamos con la primera teoría, la del módulo numérico defectuoso. La idea es que todos nacemos con una especie de sentido numérico, una intuición para saber cuánto hay de algo. Bueno, esta hipótesis dice que en los chicos con dificultades, esa habilidad innata, digamos que viene con un defecto de fábrica, como si la herramienta principal estuviera rota. Ahora, la segunda teoría le da una vuelta de tuerca total. Aquí, la calculadora interna, ese sentido de la cantidad, está perfecto, funciona de maravilla. El problema es otro. Es como si no pudiéramos leer bien los botones. La dificultad está en ese puente, en esa conexión entre ver el símbolo 7 en una hoja y entender el concepto de 7 cosas. Bueno, para saber cuál de las dos teorías tenía razón, unos investigadores diseñaron un estudio genial. Y se fueron justo al punto clave, al momento en que todo empieza. El primer grado de primaria. El inicio de las matemáticas formales. Entonces, ¿a quiénes estudiaron? A chicos de primer grado divididos en 3 grupos, los que tenían dificultades matemáticas serias, los que tenían dificultades más leves y, claro, un grupo de comparación con rendimiento típico. La idea era ver el problema desde el comienzo, en su forma más pura. Y aquí viene la parte más astuta del experimento. Para poner a prueba las dos teorías, tenían que separar dos cosas. Por un lado, el sentido numérico innato y por el otro, la habilidad para usar símbolos. ¿Y cómo lo lograron? Pues con dos tipos de pruebas muy diferentes. Las primeras tareas eran las simbólicas. Sencillo, les ponían números, los que conocemos todos, como el 5 y el 8, y les preguntaban, ¿cuál es más grande? Para responder a esto, claro, se tiene que reconocer el símbolo y saber qué cantidad representa. El segundo tipo de tarea era no simbólica. Aquí no había números. En su lugar, les mostraban grupos de puntos. La pregunta era la misma. ¿Cuál de estos grupos tiene más puntos? ¿Ven la diferencia? Esto mide directamente esa intuición, ese sentido de la cantidad, sin necesidad de saber leer ni un solo número. Perfecto. Con estas dos pruebas, los investigadores tenían todo listo para resolver el caso. Y los resultados, bueno, fueron increíblemente claros y contundentes. Vamos a ver qué fue lo que encontraron. Entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde fallaron los chicos con dificultades? Piénsenlo un segundo. Si la teoría de la calculadora rota es cierta, deberían fallar en las dos pruebas, ¿no? Con puntos y con números. Pero si es la otra teoría, solo fallarían en una. ¿Qué creen que pasó? Y aquí está la respuesta. Los resultados fueron rotundos, fíjense. En las tareas con símbolos, o sea, con los números de toda la vida, los chicos con dificultades, sí, tuvieron problemas significativos. Pero ¿qué pasó con las tareas de los puntos, las no simbólicas? Absolutamente nada. Su rendimiento fue igual de bueno que el de los demás. Su sentido numérico estaba intacto. El veredicto de este juicio científico es entonces clarísimo. El problema no está en el sentido numérico fundamental. El problema está en los símbolos.
Toda la evidencia apunta directamente a nuestro segundo sospechoso, la hipótesis del déficit de acceso. Y esto es clave. No se trata de tener un cerebro matemático dañado, se trata de una dificultad muy específica para conectar esos símbolos, los números, con el concepto de cantidad que de hecho ya entienden. De hecho, los propios investigadores lo resumieron perfectamente con esta frase. Dicen que las dificultades matemáticas se originan en dificultades para acceder al significado numérico de los símbolos. Es eso, es el acceso, ese puente mental que hay que cruzar entre ver un 5 y pensar en lo que 5 cosas realmente son. Y esto nos dice algo súper importante sobre cómo aprendemos. Todos venimos al mundo con una idea intuitiva de mucho y poco. El verdadero desafío al aprender matemáticas es conectar los símbolos que inventamos, los números, con esa intuición que ya traemos. El obstáculo, al parecer, está justo en esa conexión, en ese mapeo. Y esto al final nos deja con una pregunta que lo cambia todo, porque si el problema no es el cerebro sino la conexión, la solución es construir mejores puentes. La pregunta ya no es cómo arreglamos un cerebro matemático, sino algo mucho más poderoso. ¿Cómo podemos enseñar para ayudar a construir esa conexión vital entre un símbolo y su significado?